¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, un martes más desde los estudios de Radio Indes, la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Hoy nuestro programa ya número 5 de esta temporada 2023-2024 y nuestra temporada 25, nuestras bodas de plata por lo menos. Bueno, hoy tenemos el estudio bastante completito y voy a saludar por lo menos a los ponentes y a los demás os mandaré un saludito. Hoy viene de nuevo a esta casa los enigmas de la astronomía. Don Marcos, ¿qué tal? Muy bien, estupendamente. Encantado de estar con vosotros bueno, y con nuestra audiencia. Bueno, pues bienvenido y que se vaya repitiendo ya. Es el primer enigma de esta temporada. Efectivamente. Bueno, ya nos dirás de qué va. ¿Tiene título que podamos ya ir adelantando? No. Sí, tiene título, son los pequeños puntos rojos. Ajá. Pues anda que no tengo yo puntos rojos. Mis lunares rojos. Y la flamenca ni te digo. Bueno, pues ya nos dirá de qué va esos puntitos rojos. También está que se enfada conmigo nuestro, bueno, antes presidente, ahora tesorero, Joaquín Barroso, que hoy nos trae también un tema interesante. Él dice que nos falta tanto. Yo hoy le he dicho que había faltado, bueno, perdón por reñir. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido, gracias. No es perdón por reñir, pero bueno, si usted llega tarde, pues pasa lo que pasa. Bueno, si usted me saca algo, pues yo también. Aquí lo cuentan todo, aquí lo cuentan todo. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Porque yo te propuse un tema, pero ¿lo vamos a cambiar por otro o vamos a añadir...? Pues simplemente que la semana pasada fue la Semana Naval en Madrid. Entonces la Armada organizó una serie de actividades en Madrid y entre ellas hubo un seminario de navegación astronómica. Yo vi el temario, me gustó y me apunté. Y os vengo a contar pues de qué fue el tema y demás. Bueno, pues estos son los dos temas principales que tenemos, aunque también está con nosotros Manuel Jiménez del Barcolito, que nos tendrás que contar que hoy has estado en la tele. Sí, o en la radio, en la tele. En la tele. De divulgación, como siempre hago. Bueno. Pero esta vez de mi rama meteorológica. Están asustados la gente con... La verdad es que es para estarlo, ¿eh? Con el nivel de los pantanos y la falta de agua. Pues ahora dedicaremos unos minutillos también al tema. También os saludo brevemente porque hoy estamos a tope aquí en el estudio. Menos mal que tenemos un poquito de aire porque si no estaríamos muertos de calor. Bienvenido David, hola, Miguel Soto, que también te incorpora después de también algún tiempo. Y Jesús, que hoy en vez de en el puerto, pues te vemos por aquí. Hoy me he venido de paseo aquí a pasar un poco más de calor. Vale, pero bueno, ahí tenemos el guante de tu nueva sección que todavía no ha dado la luz este año. Para terminar... Tengo la portada ya buscada, o sea que... Cuidado que el presi viene con la escopeta cargada. Escucha. Paso de astronomero a arqueoastronomero, tampoco cambia tanto. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, y decir que también al director del programa le da un tirón de orejas y hoy, pues al final le he obligado a que haga algún chascarrillo. No sé si hará muchos más, pero empezaremos con algún chascarrillo si da tiempo y si no, con la semana que viene. Humor carmoniense. Bueno. Y por último, nuestro controlador de sonido, de entrada y de todo, Luis María Moguer. Gracias, Luis, por estar ahí detrás de ese pedazo de cristal. Bueno, pues vamos a empezar con esos enigmas que
Bueno, don Marcos Montes de Oca nos tiene acostumbrados. Así que cuando tú quieras, Marcos, Pues vamos allá con estos puntitos rojos. repite el título, que no soy capaz de memorizarlo entero. Es muy Sí, largo. pues muy fácil, los pequeños puntos rojos, los puntitos rojos. Pero ahí se queda. Ahí se queda, ese es el título del enigma. En vez de un punto azul, muchos puntos rojos. Muchos puntos rojos, efectivamente, y pequeños, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Bueno, pues os cuento un poquito, os pongo los antecedentes del enigma de hoy. Estos pequeños puntos rojos son unos objetos que han ido apareciendo en las imágenes tomadas por el telescopio espacial James Webb y que están por todas partes. Es decir, en todas las imágenes que toma el telescopio aparecen en el fondo muchísimos puntitos rojos, ¿vale? No es que sean especialmente abundantes, pero están en todas las imágenes, ¿vale? Y el enigma está ahí. ¿Qué son estos puntitos rojos? Que parecen estar por todas partes, son tan pequeñitos y son tan rojos, ¿vale? ¿Nítidos o claros? Son razonablemente nítidos, se ven con cierta facilidad. Vale. Aquí tengo alguna imagen y bueno, ampliado, muy ampliado, pero están ahí. Hay que aclarar que no es en la piel. No, son en las fotografías tomadas por el telescopio. Bueno, por si alguien que no está escuchando la primera vez y no sabe qué es astronomía. Claro, pues uno dice puntito rojo y dice, uy, sarpullido, ¿no? Claro. Bueno, hemos hablado de que aparecen en las imágenes del telescopio James Webb, ¿vale? Vamos a explicar un poquito qué particularidad tiene este telescopio que hace especial que aparezcan estos puntitos rojos. Pues veréis, este telescopio, el James Webb, por sus siglas en inglés conocido como JWST, son las siglas en inglés del telescopio espacial James Webb, es una iniciativa conjunta de la NASA, de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, y de la CSA, que yo no lo sabía, pero es la Agencia Espacial Canadiense. Están las tres metidas en el lío. El telescopio se lanzó en diciembre de 2021 y se colocó en un punto muy particular del espacio, en uno de los puntos de Lagrange. Son puntos en los cuales la gravedad del Sol y de la Tierra se equilibra y son puntos estables. Hay 4 puntos de Lagrange, muchas veces lo hemos comentado en el programa, y este concretamente está en el punto L2, que es un punto que está más allá de la Tierra. Es decir, si trazamos una línea entre la Tierra y el Sol, el punto de Lagrange estaría en la prolongación de esa línea más allá de la Tierra. En otras palabras, desde el punto de vista astronómico observacional, como nos gusta a nosotros, estaría siempre en la parte oscura de la Tierra, ¿vale? Porque está en la parte en la cual no da el Sol, la parte opuesta al Sol, y estaría visible, alcanzaría su máxima altitud justo cuando el Sol está más bajo en el horizonte, por debajo del horizonte, es decir, a medianoche astronómica, no a las 12 de la noche, ¿vale? Así que si mirásemos en el punto en el cual se encuentra el ecuador celeste a medianoche, donde se encuentran constelaciones como Orión, por ejemplo, pues ahí estaría el punto de Lagrange, que evidentemente no es visible porque es un punto, no hay nada brillante en él, simplemente un punto de estabilidad gravitacional en torno al cual orbita el telescopio. Es curioso porque no está en ese punto, sino está orbitando en torno a ese punto. Un punto que se encuentra, por cierto, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Con órbitas de Lissajous. ¡Hala! Sí, haciendo como el símbolo del infinito. Del infinito, ¿verdad? Sí, justo. Y el centro de los dos lóbulos es el punto de Lagrange. Y dando vueltecitas. Interesantísimo, Poquito a poquito. Interesantísimo eso. Ese dato no Las lo... figuras de Lissajous de matemáticas. Y del antifaz. Ah, eso. Pues ese dato yo no lo conocía. Aquí tengo una imagen del punto, pero debe estar simplificada porque la órbita aquí que traza es elíptica de toda la vida. Seguramente pues el que ha hecho el dibujo es tan cateto como yo y no conocía la órbita de Lissajous. Vale, pues ahí tenemos el telescopio, ¿vale?
dando vueltas, claro, a esa distancia la influencia de la atmósfera de la Tierra es absolutamente inexistente, ¿no? Lo cual tiene pues toda la claridad del espacio exterior para él. Así que las fotos que saca pues son impresionantes. Y aparte pues tiene una mayor capacidad óptica, tanto resolución como sensibilidad, muy superior a la de sus antecesores, ¿no? Y aquí, bueno, pasa con este telescopio lo mismo que cuando salimos al campo y miramos por un telescopio. Cuando miramos a ojo desnudo, vemos un número determinado de estrellas y de objetos, ¿vale? Llegamos más o menos hasta la magnitud 6, dependiendo la agudeza visual de cada cual, y eso significa que a simple vista podemos ver en torno a unas 3.000 estrellas aproximadamente, teóricas, ¿vale? Siempre que la noche sea clara, tengamos una buena visibilidad en el horizonte, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si nos ponemos por delante unos prismáticos, por ejemplo, que incrementan nuestra sensibilidad, de las 6.000 estrellas, o sea, las 3.000 estrellas teóricas, podemos pasar fácilmente a 30.000. Es decir, la cantidad de objetos visibles aumenta de modo exponencial según agregamos sensibilidad a nuestro instrumento óptico, ¿vale? Pues con esto pasa lo mismo, ¿no? Estamos acostumbrados a la resolución y sensibilidad de otros telescopios, típicamente el Hubble, el ya ancianito Hubble. Llega este con una tecnología varios decenios superior y multiplica las capacidades. Con lo cual, donde antes se veía un puntito, ahora aparecen miríadas de puntitos por todas partes. Entre ellos tenemos los puntitos rojos, ¿vale? No solo están los puntitos rojos, o sea, desde que el telescopio empezó a proporcionar datos con interés científico o con relevancia científica, es decir, cuando terminó la fase de pruebas, que fue en julio de 2022, empezó a darse todo un aluvión de descubrimiento de galaxias lejanísimas que hasta ese momento eran indetectables, ¿no? Galaxias que tenían una edad del 2% de la edad del universo. Fijaos de lo que estamos hablando. Cuando el universo estaba todavía en pañales, esas galaxias estaban ya ahí, ¿no? Es decir, son galaxias que están a miles y millones de años luz. Que de hecho ha habido polémica con lo que se creía de la evolución galáctica, que no se esperaba que hubiera formación galáctica tan temprana y formada no en proceso de, sino... Así es. Además, galaxias que, como era de esperar, están formadas, cuando se analizan espectroscópicamente, están formadas de lo que cabe esperar con objetos de esa antigüedad: hidrógeno y helio y sí, punto pelota. No había habido tiempo a que se diera nucleogénesis de elementos más complejos, porque no había tiempo. O sea, estamos hablando de una edad del universo realmente de tiempos remotísimos, ¿vale? Pues bien, junto a esas galaxias, que son galaxias de forma clara, o sea, se ve claramente, tienen estructuras de galaxia, luminosidad de galaxia, aspectos de galaxia, aparecieron estos otros puntitos rojos, que inicialmente no sabemos qué son, ¿vale? Y son además, fijaos, se caracterizan por estos dos elementos: ser muy pequeños y ser muy rojos. Cuando decimos pequeños, significa que son mucho más pequeños que la mayoría de las galaxias que aparecen en las imágenes, ¿vale? Aquí tengo una imagen delante en la cual aparecen pues un típico cúmulo de galaxias, con galaxias por todas partes, algunas de ellas muy pequeñitas, ¿vale? Si yo comparo el tamaño de las galaxias, que vamos a asumir que son de pocos minutos de arco, ¿vale? Vamos a suponer que no son demasiado pequeñas, ¿vale? Recordamos que nosotros, cuando vemos galaxias alrededor de nuestros telescopios, las galaxias muy pequeñitas suelen tener 10 minutos de arco, aproximadamente. Las muy grandes, pues, tienen muchos minutos, cerca de 1 grado, ¿vale? Andrómeda tiene más de 1 grado, es inmensamente grande, pero la mayoría suelen estar por ahí, ¿vale? Por minutos. Por el tamaño que se le va a estos diminutos puntos rojitos, aquí yo veo segundos.
¿vale? Segundos de arco. Y luego son muy, muy rojos. Iba a hacer el chiste político fácil, pero bueno, digamos que son mucho, mucho más rojos que muchos de los integrantes de este podcast, que ya es decir. Tan rojos que están en una banda de infrarrojo que el Hubble no podía detectar. ¿Vale? Así que tienen esta característica. Y se estima que deben tener una edad de alrededor de entre el 5 y el 10% de la edad del universo. Es decir, no son tan viejos como las galaxias más remotas que han aparecido en las imágenes, pero aún así son muy, muy viejos. Y ahora es el momento de las interpretaciones. Las interpretaciones empezaron a surgir, como podemos esperarnos, desde el momento en que llegaron los datos. ¿Vale? Y os voy a contar cuáles son las posibles interpretaciones que se dan a la naturaleza de estos pequeños puntitos rojos. Ya en el mismo julio de 2022, en cuanto empezaron a llegar, la primera propuesta fue de que se trataba de galaxias ultramasivas. ¿Y por qué ultramasivas? Pues veréis, son muy pequeños, ¿vale? Pero los modelos eran consistentes con que su masa podría ser tanto o mayor que las de la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia de tamaño razonablemente grande, ¿no?, para los estándares del universo. De nuestro grupo local, ¿vale?, es la segunda. Efectivamente, o sea que... de la Andrómeda. Pero, sin embargo, su tamaño era de una 20ª parte del tamaño de la Vía Láctea. Por eso son supermasivas, o más bien supercompactas, ¿vale? Son muy masivas porque la Vía Láctea es relativamente masiva, pero muy compacta porque la materia está concentrada en una 20ª parte de su tamaño. Bien. Esta es una posible interpretación que abre, evidentemente, un gran interrogante. ¿Por qué hay tanta masa? ¿Por qué mecanismos da lugar a una galaxia tan compacta, tan concentradas, que no se dan en otro tipo de galaxias del universo? Porque, o por lo menos que no se han observado hasta ahora. Y con esa, efectivamente. Porque ahora tenemos un universo desarrollado con estructuras, con filamentos, con vacíos, pero efectivamente hacía tanto tiempo ya de eso que, claro, que en esa edad... Claro. Teniendo en cuenta además que incluso en una edad más temprana ya había mecanismos que daban lugar a galaxias similares a las que conocemos hoy. Verdad que son de hidrógeno y de helio, sí, pero en cuanto a luminosidad, tamaño, etcétera, etcétera, están en una relación consistente con las galaxias estándares que vemos actualmente, ¿vale? Sin embargo, ¿por qué estos puntitos rojos, si realmente son galaxias ultramasivas, por qué están tan compactas? ¿Por qué tanta masa? ¿No? Es un interrogante al que habría que responder para que esta teoría fuera realmente validada. ¿No? Y como siempre, surgen alternativas. La primera alternativa es que son tan brillantes, pero su luz no procede de las estrellas, sino procede de gas oxígeno muy caliente, muy ionizado. Ionizado por estrellas, evidentemente. ¿Vale? En otras palabras, lo que hace que brillen tanto no es que tengan mucha masa, muchas estrellas, sino mucho gas ionizado, a consecuencia de las estrellas. ¿Pero por qué son rojos en este caso? ¿Vale? Porque hay que buscar una explicación, claro, porque si esto sería una posible explicación a su brillo, pero no daría una explicación a por qué son tan extremadamente rojos. Pues se plantea que podría ser que estas galaxias tuvieran una gran cantidad de polvo interestelar, junto con el oxígeno, que absorbiera las frecuencias más altas, que corresponden al color azul, y que por tanto la luz que llega a nosotros sea una luz filtrada y de la cual solo nos llegan las frecuencias más bajas correspondientes a la luz infrarroja. ¿Vale? Esto significaría que no es que los puntos sean intrínsecamente muy rojos, sino que la luz que nos llega está filtrada y solo nos llegan a esas frecuencias tan rojas. ¿Vale? Lo cual, a su vez, abre nuevas preguntas. ¿De dónde sale entonces tanto oxígeno? Porque para que esta explicación fuera plausible, necesitaríamos una cantidad de oxígeno anormalmente superior a la que se encuentra en las galaxias como las que conocemos.
Bien. Así que, como todas las teorías, pues tiene su punto que requiere explicación adicional. Una tercera alternativa sería que lo que estamos viendo son galaxias, pero que todo su brillo procede de su agujero negro supermasivo. Unos agujeros negros supermasivos que tendrían el mismo tamaño que el que existe en el centro de la Vía Láctea. Esto podría explicar el brillo de las estrellas. Bien. Sabemos que dentro de las galaxias activas, las galaxias que conocemos, galaxias tipo Seyfert, galaxias que son muy activas, una de las explicaciones es la existencia de un agujero negro supermasivo en su interior, con un disco de acreción que provoca unos jets y por tanto una gran cantidad de luminosidad. ¿Vale? Oye, pero es que para que se forme un agujero negro supermasivo hace falta mucho tiempo. Y no lo han tenido. No lo han tenido. ¿Vale? Podría ser una explicación, pero una vez más tenemos una parte que nos falta. En definitiva, ¿qué son los pequeños puntos rojos? No lo sabemos aún. Hace falta, como siempre, más observaciones y quizá modificar nuestros modelos estándares en cuanto a la formación de galaxias y quizá de la cosmología para llegar a dar una explicación a todo esto. Bien. Por eso, enlazo con lo que decía Lito, todos estos nuevos descubrimientos del telescopio espacial James Webb pueden suponer o van a suponer desafíos a los modelos estándares que conocemos de formación galáctica, incluso de cosmología, porque estamos encontrando con observaciones para lo cuales aún no tenemos explicación, lo cual es perfectamente lógico. No podemos dar una explicación a algo que hasta ese momento no habíamos observado. Enlazando con la parte, digamos, más filosófica con la que abríamos esta serie, en la que hablábamos de los diversos tipos de enigmas, este tipo de particular de enigma sería un enigma de carácter teórico. ¿Vale? Es decir, si para tener una teoría validada nos hace falta un elemento teórico, una hipótesis, y por otra parte unos experimentos, unas observaciones que lo validen, en estos casos tenemos la observación. Lo que nos falta es la teoría, construir una teoría que permita explicar por qué vemos lo que vemos. Muy bien. Y hasta aquí el enigma de hoy, caballeros. Bueno, pues muy interesante. No sé si Lito quiere añadir algo más. No, así tal como lo has puesto, el que menos me gusta es el del medio, la teoría del oxígeno ionizado. Tanto oxígeno para filtrar, pero la última y bueno, la primera sí, porque en dinámica galáctica estamos ahora con estas nuevas imágenes, porque el James Webb, donde ha puesto el ojo, la ha liado, ya sea yendo muy atrás, porque no encajaban las teorías, y en lo que está más cercano, porque coge unos detalles de objetos que ya teníamos fotografiados de antes, que están haciendo revolucionar también la astrofísica un poquito más cercana, no tan la de los primeros. O sea, nos queda con el cacharro va a dar mucha tela, pero eso, lo único que no me ha terminado de molar mucho la segunda, pero las otras dos también. Yo a la segunda le he visto una cuestión que seguro que tiene algún tipo de explicación, pero me ha llamado la atención lo siguiente: si es oxígeno ionizado, claro, si es ionizado, emite radiación en unas bandas espectrales muy, muy determinadas y muy conocidas. Sí, muy conocidas. Es verdad que van a estar tremendamente desplazadas al rojo, van a estar ya en el infrarrojo, pero aún así seguirían siendo unas bandas estrechas y perfectamente calculables e identificables. Cabría teóricamente, entiendo, desde mi garbancero conocimientos astrofísicos, debería caber la posibilidad de identificar con claridad si la luminosidad procede o no procede del oxígeno. Porque teóricamente debería estar claramente identificado. Yo estaba pensando también en la población de las primeras galaxias que
que estas que se formaron, que ahora el James Webb ha dado cifras de un poquito antes de lo que se pensaba, no eran como las poblaciones que tenemos ahora, ni la 1 ni la 2. Era la población 3, que no tenían ya elementos pesados, como has dicho al principio. Y eso favorecía que la población 3 de esas primeras estrellas, de esas primeras galaxias, fueran muy, muy, muy grandes, pero muy grandes. Y favorecía un efecto que se ha bautizado desde hace ya tiempo, que es el fenómeno de la hipernova, no la supernova normal. Cuando una estrella que no tiene elementos pesados colapsa, con esos tamaños tan grandes, que eran supergigantes azules, brillando a una temperatura brutal, pero solo con hidrógeno y helio, generaban hipernovas. Entonces, esas explosiones de hipernova podrían haber poblado de oxígeno en esas explosiones tan enormes, pero o que sean esas propias hipernovas las que se ven como puntitos rojos por el desplazamiento a rojo, pero supongo que la habrán estudiado esa hipótesis, porque lo de la población 3 se sabe de que esas galaxias primigenias no eran como las nuestras. Tienen el aspecto y la dinámica de las que tienen ahora, pero su formación no es como las que tenemos ahora. Entonces, no sé si por ahí también puede haber un resquicio donde encontrar otra. Es lo que ahora mismo se me viene, porque yo a mí me has pillado con el enigma que no tenía ni idea. Así que bueno, yo lanzo el guante, a mí me gusta lanzar guante. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Marco, por volver. Y bueno, ya nos dirás si cada 2 semanas, cada 3 o cuando tú vayas pudiendo. En principio te espero para dentro de 2 semanas. Te pongo ahí la tarea. Pero bueno, ya veremos. Y lo dicho, muchas gracias, como siempre, muy emocionante. Un placer. Muy interesante los puntitos rojos. El sarpullido galáctico. Sarpullido cósmico. Eso lo vamos a llamar. Sarpullido cósmico. Bueno, pues nada, pues vamos a seguir con Joaquín. Bueno, antes de Joaquín nos va a comentar Lito un segundito a qué has ido a hacer Nada, pues los conocidos que ya me tienen fichado como gurú del tiempo, pues cuando pasa algo raro o sale una noticia que quiere un poquito más profundidad, me pegan un toque. Pero vamos, noticias raras del tiempo, llevamos ya un mes con las noticias raras. ¿Y alguna vez has comentado tú algo? ¿Qué es lo que hay nuevo hoy? No, lo que le motivó al periodista que me llamara es que pusieron en ese mismo informativo que he salido hoy, que ahora está saliendo en directo, porque fui a grabarlo, ahora está saliendo, sacaron fotos actuales de este mismo fin de semana del nivel de los pantanos que tenemos en la cuenca de sur, las de Guadalete, y es que da una pena brutal. Yo, sabiendo que me iban a preguntar sobre eso, pues me he informado anoche antes de la entrevista y yo siempre entro en la cuenca hidrográfica sur y es que las cifras son vamos a tener no solo sequía, sino cortes de agua. Curioso, no me hablaron de eso, pero el que tiene mayor capacidad es precisamente el que nos da de beber, que es el de los hurones. Claro, el de los hurones. El de los hurones está al 31%. Pero es que el hurón es pequeño. Exactamente, es pequeñito. Pero es que después ves los demás. El grandote de Guadalcacín está al 11, el de Zara está al 4 o 3,8, estaba ayer. Zara el Gastor, 3%. Y los chicos, Arco y Bornos, que también son chicos, están un poquito más, pero claro, sumando no hay. Y entonces pues me llamaron para eso, para que a ver si el veranillo del membrillo de San Miguel, como le llaman, iba a seguir, y me informé, digo, pues seguro, para dar un poquito o esperanzas o no, de las previsiones, que yo no tiro por ahí mucho porque no me gustan y no aciertan
fallan bastante. Las de largo, las estacionales que hacen la EMET cada 3 meses, cuando entra una estación nueva, hace previsiones a largo plazo de la estación que entra, y ahora están las del otoño, y según las lluvias dicen que la media, eso es pura estadística, porque no se puede tirar de otra cosita más, por algunos que se puedan tirar un poquito para un lado o para otro, pero que dan precipitaciones para este otoño normales, no se va a salir de la media, en principio, lo cual es mala señal, porque para reponer el tanto por ciento embalsado nos hace falta un otoño y un invierno muy, muy lluvioso. No, tampoco hace falta reponerlo en un año, ¿eh? No, ya. No, bueno, depende de lo que vayamos gastando. Por eso es importante, vamos, que la población, bueno, y no solo en la cuenca nuestra, sino en toda España, porque yo creo que es un tema general, no al norte, no quizás muy al norte, no lo sé, pero toda la zona sur y toda la zona nuestra está todo el valle del Guadalquivir, todo está prácticamente igual, ¿no? Sí, lo que es un poquito de esperanza, a ver si acierta, por eso digo que es que lo pongo mucho en cuarentena, es que cuando vi el mapa de verdad, no la interpretación en texto del informe este de la EMET, a mí me gusta ver los mapas e interpretarlos yo, que para eso tengo ciertas prácticas, no me fío de lo que interpretan otros, que podrán saber más que yo, pero vamos, yo hago mis interpretaciones. Y había un manchón de precipitación superior a la normal justo en la zona de montaña de Cádiz. La parte litoral y la parte de campiña va a ser seca o medio de lo normal, pero había un manchurrón de precipitaciones superiores a la normal justo donde se debe de recoger, ¿no? El agua, la parte de Grazalema, que es lo lógico, pero bueno, el resto de Andalucía estaba muy mal, y el único manchurrón decente superior a lo normal estaba en el centro de la provincia de Cádiz. Vamos a ver si es verdad que ocurre. No doy, ya digo que lo de la estadística para meteorología no vale. No sé, es que no me fío. Un dato experimental que tiene que ver con el nivel del charco de los Hurones, precisamente. Hace como un mes o algo así, estuve por allí haciendo scouting, es decir, buscando localizaciones para fotografía astronómica, porque en principio allí hay un sur bastante bueno. Para la Vía Láctea, pues teóricamente es bueno. Luego ya vino el experto Luis María, que ya me aclaró que no es para tanto. Pero bueno, yo fui por allí y llegué hasta lo que aparece en Google Maps como la orilla, ¿vale? Pensando que, bueno, habría poca agua, pero habría agua. Bueno, pues absolutamente seco, completamente seco. Y llegué a meterme con el coche hasta una zona que en el mapa aparecía como prácticamente en agua, la mitad en medio del pantano. Prácticamente en medio del pantano. Y estaba, luego ya a partir, bueno, un poco más adelante ya empezaba a verse agua, efectivamente, pero es cierto que hay una extensión de muchísimos metros, y ese diría kilómetros, y es el bueno. Y ese es el bueno, de los buenos números, imagínate los demás. Bueno, de todas formas es curioso, ya para terminar si queréis, que este verano en Cádiz no hemos tenido restricciones, sin embargo Sevilla y Córdoba sí hay pueblos que sí la han tenido, entonces... mucho mal de tonto. No es cierto. Había un pueblo en Cádiz que sí ha tenido restricciones. ¿Ah, sí? Sí, San José del Valle. ¿San José? San José del Valle ha tenido... de la zona... se alimenta de unos pozos, de un acuífero. Subterránea. Y este año han tenido restricciones. Sí, han tenido que cortar. Bueno, estamos hablando... Hay que agotar los acuíferos, claro. Nosotros, claro, es para reponerse, porque el acuífero es muy complicado porque hay que... El valle lo que tiene cerca es lo del Tempur, ¿no? Que también es lo que se supone que viene para Jerez. No digo nada.
Bueno, pues muy interesante, Lito, también. Y seguro que, bueno, no te podremos ver porque es ahora a la vez que nuestro No, lo programa. repiten en Lo tropecientas, veces. pero bueno. Lo buscaremos o si no, tú no lo pasas por... Sí, yo mejor que lo pase porque hay una monta en la emisora que yo no sé ni de por dónde emite ni nada, pero bueno, he investigado. Grabar me ha grabado, había una cámara delante pero A ver si te va a pasar como a la mayoría de Amadiel y de otra gente que nos tienen media hora y después sale 2 minutos diciendo me cortan la mitad de todo lo que ha dicho. Bueno, confiemos en que no. Al ser una tele local tendrá más miramiento y más tiempo. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente tema, que también es muy interesante y que, bueno, más allá de nuestras fronteras andaluzas. Y además sin tener mar, un sitio que no tiene mar, pero que organiza... Es que la escuela de guerra naval está en Madrid. Entonces es allí. Es que es verdad, la escuela de guerra naval está en Madrid. No está en San Fernando, no está en Cartagena, no está en Ferrol, está en Madrid. Entonces, la actividad se organiza actividades allí para militares y para la Armada, pues es normal. ¿Y tú sabes dónde está el archivo naval y de eso de la Armada? Porque yo flipé de colores cuando me enteré. El archivo naval de la Armada, aparte del ROA de aquí de San Fernando. Sí, no, el archivo fundamental, principal, lo tienen en La Mancha, donde se dejó caer y luego murió don Álvaro de Bazán, en el viso del Marqués de Bazán. Y está allí en mitad de un área, tienen allí, entré yo al palacio y allí estaban los militares, los de la Marina, en mitad de la Mancha del Secarral. Claro. Bueno, pues cuéntanos un poco la historia. ¿Con qué barco vamos a Magallanes a surcar los mares para poder aplicar una actividad práctica? Barco el que tú quieras, siempre, ya que tenemos socios que son capitanes de barco, lo que hay que hacer es calentarlo un poquito, que nos lleven de paseo, que son los que pueden, porque el resto de los mortales no podemos. Entonces, vamos a ver, lo que sí voy a contar es que la semana pasada fue, no sé si continúa, yo creo que ya no, la Semana Naval en Madrid, organizada por la Armada, que tenía una serie de actividades y demás, como por ejemplo exhibiciones del tercio de Marina, de los tercios y demás allí, de operaciones especiales, en el Retiro, unas pocas de cosas. Y una de las actividades que organizaron pues también es el seminario de navegación astronómica. Yo lo vi igual que lo visteis todos, porque llegó el correo donde decía hemos montado esto, entré en la página web, vi el temario, me gustó y digo, bueno, pues me apunto, si cuadra pues voy y si no cuadra pues renuncio y ya está, que vamos a hacerle. Al final cuadrado y he ido. Entonces este seminario ha estado desde el día 25 de septiembre hasta el 29, o sea, todos los días, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, metido en la escuela de la guerra naval. Decir que los ponentes, bueno, pues son prácticamente paisanos nuestros, porque los ponentes, excepto uno que por lo visto estaba malo y no ha podido asistir, que es Luis Medero, el resto son todos del ROA, todos. O sea, ha sido Francisco... ¿Del Real Observatorio de la Armada? Sí, del Real Observatorio de la Armada. De San Fernando. Francisco Javier Galindo, que es capitán de navío. También ha estado Sergio Borrallo, que es capitán de corbeta. Se fue mi jefe de la sección de horas. ¿Sergio Borrallo? Galindo. No, Galindo. También estuvo Francisco José González, que es el director técnico de la biblioteca, que es historiador. Y hubo otro que no me acuerdo del nombre, que no lo tengo apuntado. Lo siento por él. La verdad es que tampoco lo vi. Bueno, pues una de las cosas que yo le dije, ¿pero cómo montáis esto aquí en Madrid? Porque claro, ellos me decían lo mismo. Ellos me decían, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? ¿Cómo que te vienes desde Cádiz aquí? Y tú le tenías que haber dicho, ¿y entonces para qué nos mandáis a la agrupación el mensaje de que hacéis esto? No, ¿Para que no vengamos? Espérate, porque, vale, yo Jerez Cádiz estaba allí, pero es que había un compañero que era de Pontevedra, que
que atraía gente de toda España, ¿no? No sé si eran 40 o 50 plazas lo que había, y aquello estaba hasta la boca de lleno. Total, lo que me dijeron es que bueno, que eso lo están haciendo porque esta ya era, que lo están haciendo ya, En otras partes de España, ¿ves? no, como norma, vamos. Que este no es el primero que hacen. Que es periódico ya. Es periódico. Y entre otras cosas me dijeron que dentro de 2 meses tienen el mismo seminario, pero aquí en Cádiz. Creo que era en el ROA. Aunque les dije que yo me iba a apuntar de nuevo. Pero que lo que pasa es que creo que ya está ocupada todas las plazas. Pero bueno, habrá que informarse y habrá que intentarlo. Lo que os quiero contar es de qué fue el tema del seminario. Entonces, el primer día, que fue el lunes 25, una pequeña introducción a la navegación astronómica, donde ya explicaban qué es lo que íbamos a hacer y demás. Y después, el Francisco José González nos dio una ponencia sobre la navegación astronómica a través de la historia. Y nos hablaba del problema de la longitud. Problema que creo que todo el mundo conocemos cuál es el problema de la longitud. O sea, cómo determinar la longitud en medio del mar. Después de esa ponencia histórica, pues nos dieron una pequeña introducción a la esfera celeste. Sobre todo los puntos, que decía el azimut, el cenit, el nadir, los puntos del polo, el norte, la esfera celeste, ecuador, meridiano, paralelo celeste, todo ese tema, ¿no? Y ahí quedó el tema del lunes. En el martes volvieron con las coordenadas celestes, nos ampliaron un poquito más el tema. Francisco José González volvió y nos explicó el tema de la instrumentación náutica, cuál fue la evolución histórica de la instrumentación náutica que se han empleado en los barcos. Claro, este hombre, con todo el material que tiene ahí en el ROA, pues la verdad es que sabe un montón. Es lógico. Y también ese martes nos explicaron el sextante, cómo se funciona el sextante y cómo se ajustaba. Aparte hicieron sesiones prácticas de vamos a tomar medidas con un sextante allí. Y una de las cosas que te hacían era, ¿tienes sextante? Tráetelo. Pues soy de Magallanes. Lo llevo tatuado. Lo llevo en el corazón, pero no lo puedo tomar medidas con él. Mira, aquí por ahí está. Por algún lado, no sé si se ve. Sí, por ahí. Sí se ve. No, pero digo la cámara de. Bueno, más o menos. El siguiente día, que fue el miércoles, pues ese día fue sesión doble porque por la mañana tuvimos una visita al Museo Naval. Me tiré, creo que fueron 5 horas, porque nos dieron una visita a los amigos del museo, que es una asociación, por lo visto, altruista, son voluntarios y que te explican el museo. Entonces nos dividieron en 2 grupitos, uno por un lado, otros por otro. Y yo disfruté como un cochino en un charco, que te diga. Porque merece mucho la pena el tema del Museo Naval de la Armada. De hecho, según nos comentaron, creo que dijeron que eran unas 7.000 o 8.000 piezas, de las cuales ahí están expuestas unas 3.000, nada más. El resto o las tienen guardadas o las tienen en el resto de museos. Y uno de los museos es San Fernando, que hay un museo naval también, al que hay que ir a verlo. Por cierto, hay una cosa que no vi, y la verdad es que no pregunté tampoco, y es que sé que hay un trozo de roca lunar que está en el Museo Naval. Yo no lo vi. Y cuando me acordé estaba allá afuera. Y digo, tengo que volver a preguntarlo. A ver, porque antes sé que estaba allí, pero por lo visto había una remodelación del museo y lo han cambiado y demás. Y seguramente habrán dicho, bueno, esto de momento lo quitamos, ya la pondremos. Después, ese mismo día, después del Museo Naval, de la paliza del Museo Naval. Ah, por cierto, Museo Naval que es gratuito, que no se paga. Por la tarde nos estuvieron hablando de el almanaque náutico, que es el que edita el Real Observatorio de la Armada. Sí.
es el que edita el observatorio, para decirte, y es el que en teoría todos los barcos tienen que llevar obligatoriamente en cabina y en papel, ¿no? Después estuvimos jugando un poquito con él, viendo cómo se utilizaba el almanaque náutico, de cómo obtener las coordenadas las coordenadas de algún tipo de objeto, de los objetos que ellos representan en el almanaque, y cómo ajustarlo para que sea a la hora que a ti te interese. Me acordé de ti, de Lito, porque... Gracias. Me acordé porque con el tema tuyo de los tránsitos que estás haciendo de las lunas de Júpiter y demás, Sí. pues digo, pues mira, le puedo preguntar aquí a estos hombres tan versados, pues, oye, ¿dónde puedo conseguir yo los cálculos para esto, para facilitártelo aquí o las operaciones para hacerlo y demás? Pero ya después me di cuenta de que no, porque ellos nada más que calculan posiciones para Sol, Luna, planetas que serían Venus, Marte, Júpiter y Saturno, el punto de Aries, y luego creo que dijeron unas 40 o 50 estrellas. Ya está, sí. No hay más. Entonces digo, ¿para qué le voy a preguntar esto? Si ellos no lo calculan, no creo que lo vayan a hacer. Eso fue el miércoles. Sí. Después, el jueves, nos explicaron el triángulo de posición, que es dentro de la esfera celeste, usando coordenadas angulares. Cómo montas el triángulo de posición entre los objetos que tú has observado, que has calculado con el almanaque, o sea, el que tú observas, el que tú has calculado con el almanaque y tu posición. Y a partir de ahí haces las operaciones correspondientes para calcular cuál es tu posición real en la esfera. Ese mismo día hubo un cambio de planes, porque en teoría tenían que ir, y nos iban a hablar del GPS, pero lo cambiaron y lo que hicieron fue hablarnos de la determinación de las rectas de altura, lo que es la recta de altura y la determinación de la situación, en plan teórico total, ¿vale? Eso fue todo teórico. Pero la verdad es que es bastante interesante. Y luego el último día fue el tema de la sesión práctica, en la que ya por fin te decían, yo tengo la posición que yo estimo o que yo creo que tengo es esta, yo he medido estas alturas en Sol, dime en qué posición estoy, dime dónde estoy, ¿no? Entonces, ahí son todos los pasos para que tú calcules la posición de tu barco. Si yo lo hubiera hecho, yo no vuelvo. Me habría quedado perdido por ahí. Y luego hubo una charla que fue la del GPS, Estrellas Artificiales para la Navegación, en la que nos estuvieron explicando cómo funciona el GPS, ¿no? Además fue curioso porque tuvieron que hacer el cambio porque el viernes se presentó la ministra de Defensa allí. O sea, dijo que iba a ir para allá y había que ver los militares, los, entre comillas, tiesecitos que estaban. Estaba la gran jefa, Norma. Sí. Y ya está. Y la verdad es que muy recomendable, muy apetecible. Aquello estaba lleno de friki, o sea, gente aficionada a la astronomía y gente de navegación, evidentemente, no había más. Me encontré a uno que era de Sevilla, pero que trabajaba en Madrid. La verdad es que no me acuerdo, no me dijo el nombre. Y me dice, ¿tú que eres de Magallanes? Y yo me quedé y digo, ¿y tú cómo sabes que...? Por la voz. No. ¿Por la camiseta? ¿Llevaría la camiseta? Llevé la camiseta, pero no me la puse. Vamos. Y al final, por lo visto es que estuvo contigo, de ti te acordabas, Ajá. en la Junta de los Ríos. Cuando Alberto organizó La famosa... las los parties. Star Party agotadores que Sí. teníamos. Y ya para finalizar, una curiosidad. Cuando tenéis una imagen de un pirata,
decirme qué imagen tenéis. O sea, decirme El parche, el El loro. parche en el ojo. el parche en el ojo. El y- loro, y la loro. bandera. patapalo. La bandera, Y la patapalo, ahí la está. bandera. Pues de la calavera, vamos, eso... No, la Oye, bandera tenía muchas, ¿eh? O sea, la que tú dices es la de Calico Jack, pero bueno, que es la que cogió la Hollywood. El parche en el ojo. ¿Por qué estaban tuertos los piratas? Porque se quemaban el ojo con el Eso- sol. no, Porque, eso- porque miraban por el esto Claro. para localizar el sol. y Yo se- es que no lo había pensado, es que cuando me lo dijeron, me quedé y digo, es que es verdad, es que para calcular la altura, uno de los astros que observan es el sol, y antes miraban directamente al sol. Entonces, claro, un día y otro, y otro, y otro, el tío perdía el ojo. Yo no Pues lo sabía, pero me lo acabo de imaginar, oye. Pues Y- yo había y he escuchado tenido- otra teoría que no sé yo si Al es- micro. al micro. Otra teoría que no sé yo si tiene fundamentos. Yo creo que la que dices tú tiene más fundamentos. Yo creo que esto era algo así como que se tapaban el ojo con el que luego iban a disparar o no sé No, qué eso- historia para que se le acomodara. Eso o sea, lo no sé qué hacen, rayo. eso lo hacen las tripulaciones de los submarinos. Hoy. Pero eso lo escuchaba yo de los piratas, que no es que era que se ponían el parche para que se le abriera la pupila y luego tener mejor visibilidad o lo que sea. Eso si Sí, tú no sé ves, dónde. si tú ves hay reportajes de submarinos, el Garena, que estuvo hace poco en Cádiz y demás, y tú ves a la tripulación, la que está en puente, y están todos con un parche. Y es por eso, porque claro, si van a mirar por telescopio, por el periscopio, pues me interesa tenerlo todo completamente a oscuras y que cuando yo mire vea del tirón. Y entonces por eso quiero tener la pupila dilatada, eso está claro. Pero lo del parche en el ojo de un pirata y de un marinero era simplemente porque perdía el ojo. Ten en cuenta que uno de los instrumentos que ellos utilizaban era la ballestilla. El sextante tú no miras de forma directa al sol, Claro. no lo miras de forma directa, aunque le tendrías que poner filtros y demás, pero la ballestilla sí. Con la ballestilla sí mirabas directamente para medir la altura del sol. Con lo cual, eso es una forma de recordarle a los niños, a los niños pequeños y Que los demás, piratas... que el pirata tiene el parche en el ojo de mirar al sol, que hay que tener muchísimo cuidado con ese tema, ¿eh? Muy bien, Qué- muy qué- bien, Joaquín. qué- Lo qué vamos a buena añadir. historia para las observaciones Lo vamos- solares, ¿eh? lo vamos a Con añadir, esto lo vamos a nublado. añadir. Oye, ¿y lo del loro lo explicaron? o? No, y otra cosa del capitán, que se volvía tuerto el capitán, que no mandaba a un subalterno a que mirara al sol, que miraba a él, no se fiaba de lo que le decían los marineros, ¿eh? Que el que se quedaba tuerto era el capitán. Vamos a ver, normalmente es la oficialidad la que calcula eso. Ya, pero por eso que no se fía del segundo Es la que... que calcula la altura y es que calcula la posición del barco. Y tú mandas a cualquiera que tome, te dice No sabe, está a ¿verdad? 20 grados y está a 25, pues tú te pones la conchinchina, ¿eh? Eso lo termina en la barra esta y lo ataban. Lo de los sacrificios por la borda, ¿no? El que fallaba 5 grados en la posición del sol. Lo único malo es que se sacrificaba normalmente la tripulación entera, junto con el barco. No, y además para ser capitán, aunque fuera pirata, habría que hacer como ahora. Cualquier capitán de barco tiene no solo un examen, una preparación matemática, astronómica, de navegación. O sea, no solo... Hombre, en de la orientación. Armada española, sí, sobre todo hay No, un particular. Tú Sí. te compras un barco y tú no puedes llevar tu barco. Si no, te puedes, examinan. te tienes que examinar, evidentemente. De Y ta- patrón y después de capitán. Hay dos niveles, de recreativo o si es velero es más exigente todavía porque No, ya... hay más. Hay más, más bueno, niveles, hay más niveles. pero vamos, Por eso, lo- porque hay un determinado patrón que te permiten alejarte de costa, pero Efectivamente. no puedes pasar, no puedes hacer noche, tienes que volver. Eso es. Correcto. Pero vamos, eso que nos lo expliquen los compis de Sí. marineros de aquí. Claro, a ver si algún día Jesús Carmona, bueno, el otro Jesús Carmona, el de la agrupación, no el de Bernie. Y algún otro más que hay, que no me acuerdo ahora mismo quién más era capitán de barco. Tenemos varios. Bueno, socio creo que es solo Jesús. Los demás son simpatizantes. Pero No, si hay alguno más, hay más. sí, pues si hay alguien Cervera. más, lo invitamos. Pues también Cervera es socio también y es capitán también. era, no Bueno, sé, o navegante. era militar y no sé si era capitán de navío o de fragata, o porque yo los rangos de Vale. los marinos yo no me los conozco. no lo sé. Bueno, pues estamos casi acabando, pero nos da tiempo, yo creo que solo para el chascarrillo y poco más.
Y no sé si Luis me ha dejado compartir. Tengo que compartir para también enseñar fotografía. Y en fin, el chascarrillo, bueno, el chascarrillo en realidad es bastante fácil. Para ponernos en funcionamiento un poco, pues diríamos que se trata de un proceso de investigación, a ver qué tal soy de investigadores. Y la idea es, bueno, pues que nos encontramos dos fotografías numeradas, la 1 y la 2, y que, bueno, pues en la primera fotografía aparece el 1, puesta de sol del día 20 desde el punto X, ¿vale? Voy a hacer, para los que nos seguís en YouTube y para los que, nos seguís también en directo, poner la foto, voy a compartir la foto, pero ojo, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, pero otras veces confunden y no dan la solución completa, ¿eh? Así que tener cuidadito con esto. Luis, lo tengo ya, ¿no? Vale, pues vamos a compartir la primera. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en la primera foto? Bueno, la primera foto, que por detrás tiene un título, es puesta de sol día 20 desde el punto X. Y estamos viendo desde ese punto la foto, es pues en una isla, un castillo y un sol que se está ocultando en la puesta de sol. Como dice el título, y se está ocultando a la derecha prácticamente del castillo, en la torre. Esa es la primera imagen que podemos tener. Bueno, ¿qué tenemos como segunda imagen? La segunda imagen aparece un título que es el 2, puesta del sol desde el punto X unos días después de la foto 1, justo el día del equinoccio, ¿vale? Bueno, pues en esta foto aparece la misma isla, el mismo castillo. En teoría la foto se ha hecho desde el mismo punto que la anterior, unos días después, y el sol ya, en vez de estar a la derecha, pues está en la mitad del castillo, y por lo tanto pues se ha movido evidentemente cuando han pasado 2 o 3 o los días que sean. Bien, bueno, pues la pregunta del millón, y que, bueno, es importante no fiarse solo de la foto, pero la foto, quien la vea, pues tiene una ayuda mayor. Y vamos a regalar un calendario de Magallanes completo del 2022 a quien... No a quien acierte. Dentro de los que acierten sortearemos alguno. Esto es ¿por qué del 2022? Bueno, porque estos son reliquias de Magallanes, que aunque hay reliquias de astronomía... sobran. Porque sobran. No. No es que sobran, es que lo hemos recogido después de tenerlo y los tenemos ahí. Y yo creo que, bueno, las fotos son fantásticas. Yo creo que cada uno puede hacer con el calendario lo que quiera, quitarle los números, dejarlo como calendario. Bueno, pues no hay gente que colecciona cosas más raras de actores y tal. Vale. Bueno, pues la pregunta es: ¿qué época del año es y en qué hemisferio se encuentra quien hizo la foto? ¿Vale? Esa es la pregunta. Y bueno, como siempre, el que la acierte parcialmente, pues lo tendremos en cuenta. El que la acierte todo estará por delante del que la acierte parcialmente. Y dentro de los que acierten, pues rifamos. Si solo hay uno, pues lo ha tocado a él. El calendario completo. Te falta poner... Justifique la respuesta. Bueno, hombre, si alguien, aparte de acertar, explica por qué, entonces está por delante de... Hombre, es que si no, tú dices, ¿qué época es? Pues digo, pues me tiro a la piscina, digo, invierno. ¿Y qué hemisferio? Nada más que tengo 2. Sí. Bueno, invierno y en el norte. Quien acierte por lotería también tiene su mérito, ¿no?
Sí, Es la suerte. Y lo entrevistamos si hace falta. Lo entrevistamos para que lo explique. Ah, mira, pues eso no lo había pensado yo. Para poder recibir el premio tiene que conectarse al programa. Bueno, eso va a ser demasiado. Entonces no va a escribir nadie. Sí. No, bueno, voluntario. El premio es seguro y quien quiera se puede conectar al programa. ¿Puedes repetir las premisas de...? Sí. Sí. Nos encontramos con 2 fotos de alguien que ha realizado 2 fotos en algún lugar del universo. ¿Las están compartiendo o no, Luis? Me dice Luis que no han salido las fotos compartidas. Repetimos las fotos y lo volvemos a explicar. Y de todas formas, esto lo repetiremos la semana que viene porque el resultado será dentro de dos semanas. También lo podrías publicar en la página web nuestra, ¿eh? Sí. Bueno, ahora ya estoy compartiendo la primera. Luis, tú que estás en Zoom, si la puedes ver para los que nos sigan. Vale, bueno, pues repetimos, ahora que la estamos compartiendo también por Zoom, que antes ha debido de fallar. Y en vez de la foto del sol ha salido la cara de mi sol. Número 1. Puesta de sol del día 20 desde el punto X. Y el sol, como es una puesta de sol, el sol se está poniendo dentro de la fotografía en el lado derecho del castillo, al lado de una torre, y dejo de compartir, compartimos la foto 2, que es el siguiente documento, en donde la foto ahora se me ha ido de donde estaba, es esta. ¿Se ve, Luis, o no? El señor presidente sí está se ve. tratando Sí se ve. Es que el ordenador está un poquito lentito. Y la foto número 2 es puesta de sol desde el mismo punto X, unos días más tarde, pero que coincide con que es el día del equinoccio. Y el sol pues está desplazado en la foto hacia el centro. El otro estaba a la derecha y ahora está en el centro. Bueno, pues la pregunta volvemos a repetir. ¿En qué época del año se encuentra? Y, ¿en qué hemisferio? Repito que la solución con respecto a la foto, por si alguien reconoce la foto que hay, no tiene por qué ser, porque puede haber soluciones que no tengan nada que ver con el documento. Así que quien dé la solución más completa es el que gana. Quien dé una solución parcial, pues tendrá también su éxito si nadie ha dado la solución completa. Bueno, Joaquín dice que ya lo sabe. Está riéndose y ya sabe por lo menos la mitad. Bueno, si seguís nuestros programas anteriores también podéis tener pistas de alguna de estas cosas, porque yo creo que incluso alguna vez lo hemos dicho. Pero, bueno, y este sacarrillo se lo quiero dedicar a mi amiga Lisa de Mérida, que, bueno, un día estando en la playa por Conil y eso, comentamos este tema y, bueno, y ella aceptó. Yo le estaba explicando una cosa y me dejó sorprendido porque, bueno, tenía grandes conocimientos de astronomía. Así que un besazo, Elisa, y bueno, si escribes tú, te lo ganas. Aunque gane otro, a ti también te mando el calendario. Hay enchufe. Bueno, pues yo creo que ya estamos terminando el programa. No sé si queréis comentar alguna cosita más de las actividades que vamos a realizar próximamente. Ya hablaremos la semana que viene, porque todavía queda bastante tiempo. Y lo único que hasta la semana que viene y más y mucho más de astronomía. Adiós. 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 Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom o cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.
Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.